Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que todas las semanas estamos repasando la porción y estamos estudiando, en este caso, el libro de Números. Estamos estudiando el libro de Números y vamos a hacer una pequeña, podríamos decir como una pequeña introducción sobre el libro de Números, recordar un poquito de qué hablaba el libro de Números y principalmente vamos a poder ver algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto del libro. Recuerden el libro de Números, en, ¿de qué trata? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando el libro de Números? ¿Qué nos está relatando, familia? Recuerden que el libro de Hebreos, perdón, de Números en hebreo significa desierto. Y nos está hablando sobre Israel que está saliendo al desierto, está por iniciar una travesía que se supone que son a partir de este momento de que ellos se mueven del monte Sinaí hasta la frontera con la tierra prometida, son de 11 jornadas, nos dice la Biblia. Entonces, ahora nosotros tenemos que tener en cuenta este contexto y algo estuvimos viendo también en el último estudio de Restaura el Alma, que hablábamos un poquito sobre ese sincero anhelo de ser parte de Pesaj. Recuerden que había un grupo de personas que no podían participar de Pesaj y esto fue un gran paréntesis, descubrimos dentro de la historia del peregrinaje del desierto de Israel en el libro de Números. Y después de ese acontecimiento, empieza a hablar de nuevo, a relatarnos sobre el viaje. Entonces hoy quiero enfocarme en esta porción que va desde Números capítulo 8 hasta el capítulo 12, principalmente enfocarme en el capítulo 11. Un capítulo que la verdad hay bastante información y que me gustaría que lo analicemos y poder ver cómo esto va a también aplicar a nuestras vidas. Es algo que necesitamos prestar atención, ya que recuerden que por la misericordia y la gracia de Dios tenemos la historia en nuestras manos. La historia de nuestro pueblo la tenemos en nuestras manos. Y nuestro deber es poder estudiar esta historia, entender la historia y tratar de traerla a nuestras vidas para no volver a repetir la historia, de no caer en lo mismo que vemos que una y otra vez Israel está cayendo. Y lo vemos desde que Israel sale de Egipto, lo vemos en los tiempos de los jueces, lo vemos en el tiempo de los reyes, que siempre Israel está en lo mismo, lidiando con lo mismo. Y esta no es la excepción. Y vamos a empezar con el capítulo 11. Me gustaría ir al capítulo 11 y que mi hermano Maximiliano pueda leer del capítulo 11 desde el verso 1 al verso 14, mi hermano, si puedes leer. Bueno, mi hermano Maximiliano tiene un problemita con el internet. Mi hermana Estela o familia Calniete, si pueden leer del verso 1 al 14. Sí, shalom, More, shalom familia. Shalom, mi hermano. Bueno, dice así, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, o lo machacaba en el mortero, y lo hervía en el caldero y hacía tortas
con él y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Hasta el verso 14, mi hermano. 14. ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza, lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Miren qué interesante. Verso 11, capítulo 11, verso 1. Miren cómo comienza el capítulo. Dice, aconteció que el pueblo se quejaba de Adonai. Ahora yo les pregunto, familia, ¿de qué se quejaban? ¿De qué se estaban quejando? Este es algo que quizás no sé si se lo han preguntado, de ver cómo el Eterno, en este caso, dice, se quejaban, se estaban quejando. Dice, la historia dice, se quejaban. Ok, acá dice mi hermano Maximiliano, dice que se quejaban de lo que era el maná. Vamos a volver al capítulo 11 y vamos a ver, porque los tres primeros versos no están hablando del maná. No están hablando del maná los tres primeros versos. Recién del verso 14 en adelante está hablando del maná. Hay algo que está sucediendo antes de la queja del maná que tiene que ver con lo que es una queja. Hay algo bien interesante que está sucediendo aquí y por eso lo tengo ahí marcadito, porque dice, el pueblo se quejaba. Y por culpa de que se estaba quejando, no nos dice el motivo de cuál era la queja, dice que a oídos de Adonai, o sea, como que estaban murmurando, podríamos decirlo, a las espaldas de Adonai. Y los sabios entienden como que esto era como que el pueblo había empezado a dudar de su peregrinaje por el desierto. Y después de esta murmuración, porque miren, dicen que murmuraba y que esto hizo que también se cayera un fuego y empezara a haber juicio en el campamento y que tuvo que Moisés orar a Adonai para que el fuego se extinga. Y ese lugar, y en el verso 3 dice, en ese lugar lo llamó Tabera, Tabera significa incendio, porque el fuego de Adonai se encendió en ellos. O sea, quiere decir aquí que hay un acontecimiento antes de lo que suceda de quejarse de que había solamente maná para comer. Hay un acontecimiento en donde, recuerden, el pueblo está por comenzar a salir de Sinaí, de la seguridad del monte Sinaí. Recuerden que también ese lugar era un lugar estratégico en donde ellos estaban resguardados, el campamento podía estar cómodo. Y no solo eso, sino que también alrededor de Sinaí habían lugares a los que ellos podían ir, ciudades a las que podían ir a abastecerse, había agua. O sea, era un lugar que dentro de todo tenía comodidades. Y tengan en mente eso. A partir de ahora ellos van a empezar a caminar, deberían empezar a caminar. Ya conocemos la historia que el peregrinaje a la tierra prometida duró 38 años más, o sea, 40 años en total. Pero se supone que desde este punto, desde el monte Horeb, el monte Sinaí, hasta Kadesh Barnea, que era el límite, la frontera con la tierra de Canaán, eran 11 días. Pero 11 días que iban a caminar por el desierto directamente. Y miren lo que entienden los sabios, porque para entender lo que está sucediendo y por qué se queja el pueblo de Israel, tenemos que prestar atención a estos tres versos del principio.
capítulo 11 del verso 1 al 3. Y miren lo que dicen los sabios. Vamos a considerar, esto va a ser lo que vamos a usar, la metodología de estudio, y vamos a usar lo que es el contexto del capítulo. Vamos a entender el contexto del capítulo, o sea, el porqué de la narración, por qué empieza de esta forma el capítulo, por ejemplo, y vamos a tomar también el contexto cultural, para que podamos entender por qué era la queja y cómo esto también ahora lo podemos traer a nuestras vidas. Pero miren lo que dice en el Humash Art Scroll, un comentario sobre los quejosos. Miren cómo los sabios le dan el título a los 3 primeros versos. Los quejosos. O sea, está hablando que el pueblo se está quejando y ni siquiera ha empezado la marcha por el desierto y ya se está quejando. Y miren lo que dice. Cuando el pueblo dejó el Sinaí, que no estaba lejos de áreas pobladas, para adentrarse en el enorme desierto y yermo y desconocido. Recuerden que Israel estuvo 400 años aproximadamente un poco más de 400 años en Egipto, y no solo eso, 80 años en la esclavitud. Entonces, para muchos, el desierto era algo desconocido. Ahora entendemos por qué puede haber sido la protesta o las quejas. Cundió el pánico entre los israelitas, quienes empezaron a expresar cuestionamientos sobre cómo serían capaces de sobrevivir. Se comportaron como si verdaderamente les afligiera un dolor y tuviesen el derecho de quejarse y lamentarse de su suerte, de acuerdo a lo que dice Rambam. Y en su estado de ánimo de rebeldía y autoconmiseración, o sea, ellos se sentían, ellos mismos estaban menospreciando, podríamos decirlo. Exactamente, como dice mi esposa aquí, ellos se estaban victimizando. O sea, recuerden, Israel era un pueblo esclavo durante 80 años, vivió 420 años, podemos decir, en Egipto, en una situación cómoda, en donde no le faltaba agua en un principio, comida. Los últimos 80 años fueron de opresión, pero gran parte de su estadía en Egipto fue muy cómodo. Vivieron bien, en la mejor de la tierra. Recuerden, esto tenemos que conectar en la historia de José, cuando José y el faraón les dan a Israel, a Jacob, las mejores tierras de Egipto. Las tierras en donde realmente había agua, había verde, ellos podían tener su ganado. O sea, era una zona muy próspera. Pero que en los últimos 80 años, el último faraón que se había levantado en Egipto desconoció a José y empezó a oprimir el pueblo. O sea que podemos ver que de 420 años, podríamos decir 340 estuvieron muy cómodos en Egipto. Y ahora este pueblo llegó a este lugar que dentro de todo estaban cómodos, porque si analizamos dónde estaba el monte Sinaí, vamos a ver que hay lugares que habían poblados cercanos y ellos estaban en una zona en donde ellos estaban muy cómodos, rodeados por el monte Sinaí y el monte de Horeb. Ellos estaban en un valle, estaban seguros. Pero a partir de este momento ellos tienen que empezar a movilizarse. Tienen que moverse de ese lugar. Y eso es lo que entienden los sabios, que ahora este pueblo se estaba enfrentando a lo que era algo desconocido, algo que quizás ellos veían como una inmensidad. El desierto, una inmensidad. Entonces, dicen los sabios que ellos empezaron a quejarse, a ponerse en la posición de víctimas. ¡Ay, qué va a ser de nosotros! ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir estos 11 días en el desierto? Y hay algo que recién comentaba, que hizo el comentario mi hermano Maximiliano, que decía que se quejaban del maná. Ellos tenían comida, tenían agua. Y es muy interesante esto. Y recuerden que ellos de Egipto no salieron con las manos vacías. Entonces vamos a seguir leyendo qué es lo que dice el comentario con respecto a esto. Y esto es lo que estaba mencionando Rambam, uno de los sabios de Israel. Y dice, y en su estado de ánimo de rebeldía y autoconmiseración, o sea, en papel de víctima, querían que Dios los oyese y se enojara. Y lograron y pagaron un precio muy alto. Lo lograron y pagaron un precio muy alto, dice, muy elevado Rashi. Sifri, que era otro comentarista, dice, muestra que el vocablo queja
el que introduce este pasaje alude a una situación previa en la que ahora se reincidía. O sea, es algo que vamos a ver que en el libro de Números es reincidente esto de la queja, lo que significa aquí que cuando dejaron atrás la atmósfera espiritualmente vigorizante del Sinaí, donde habían experimentado la teofanía de la revelación, y teofanía significa, podríamos decir que se puede definir la teofanía como la manifestación o la revelación del poder de Dios sobre el monte Sinaí, y esto era una revelación para ellos. Era la revelación de que ahora ellos eran un pueblo libre y el Eterno era su rey. Entonces, miren, ellos estaban en un lugar cómodo, no tanto físico, sino también espiritualmente, en un lugar vigorizante, dicen los sabios, y que también ellos pudieron experimentar en ese lugar la teofanía, la manifestación de la presencia de Dios en ese lugar. Y miren lo que pasó. Ellos dicen que se estaban yendo de ese lugar cómodo. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Miren lo que dice. Y volvieron a caer, dice, y volvieron a caer en la corrupción de carácter que marcó su existencia en Egipto. ¡Wow! O sea, que el pueblo empezó a alejarse del lugar donde ellos consideraban que experimentaron, porque no es que ellos consideraban, sino que ellos experimentaban la presencia de Dios, vieron la presencia de Dios. Y ellos empezaron a alejarse, y mientras ellos se alejaban de ese lugar que ellos consideraron o donde ellos vieron la presencia de Dios, su corazón empezó a ¿qué? A caer en la corrupción en la que estaban en Egipto. Y por eso dicen los sabios que comienza la queja. Empieza a caer la queja. Y por eso cae fuego, porque estaban quejándose directamente de Dios, y los sabios entienden que como no hay una explicación de esta queja, sería entendible de que estaban cuestionando de que iban a viajar 11 días por el desierto y de que iban a sobrevivir. Pobres víctimas. Y recuerden, no es la primera vez que sucede esto. Y vamos a ver que en Israel, durante los 40 años en el desierto, y en el libro de Números principalmente, varias veces se levantan quejas. Capítulo 12, Miriam y Aarón. Después tenemos la rebelión de Coré. Y después una y otra vez el pueblo hay quejas, hay dudas. Entonces ahora cae este fuego. Moisés una vez más intercede por el pueblo. Y después de este acontecimiento, sucede lo de la queja por el maná. Que el pueblo dice, quiero carne. Pero miren este detalle, familia, que aparece en la Biblia y que quizás muchas veces le pasamos por alto. Porque ¿quién comienza con esta queja? Dice, y la gente extranjera, en la Reina Valera, que se mezcla con ellos tuvo un vivo deseo. Que se mezcló con ellos. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, o sea, está diciendo que ahora, después de que el pueblo se queja, que duda de que van a sobrevivir, ahora la multitud mixta, recuerden que Israel no sale solo de Egipto, la multitud mixta ahora empieza a tener un vívido deseo, o sea, como un antojo, como algo que ellos se habían, podríamos decir, encaprichado de que nosotros queremos esto. Y esa fue la oportunidad para que Israel vuelva. El pueblo de Dios dice, y volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará a comer carne? Nos acordamos de los pescados que comíamos en Egipto, de gratis. Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Familia, recién están saliendo del monte Sinaí. Y ellos agregan, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, ahí, miren, es algo interesante porque ahora entendemos que se están quejando del maná, pero la queja comienza ahora con los extranjeros. En el Humash se dice la chusma. Un vocabulario que se nos hace acordar a una serie televisiva, pero
dice que la chusma, o sea, como el extraño. Alguien que está, podemos decir, como espiando, podríamos decirlo. O sea, no sé cómo definir bien chusma, pero como ese chismoso, como esa persona chismosa, podríamos decirlo. Pero acá dice de los extranjeros. ¿Y qué hizo Israel? Prestó oído a ese vívido deseo que tenía este grupo de personas que estaban deseando comer pescados, volver a Egipto de alguna forma y gozar de sus comodidades. Entonces Israel se suma a esa queja y empieza ahora a llorar y decir, ¿quién nos dará de comer carne? ¿Quién nos dará de comer carne? Miren lo que dicen los sabios con respecto a esto. Los sabios dicen lo siguiente. La chusma. Vamos a definir quién era la chusma de acuerdo a los sabios de Israel. Dice, la chusma ahora se quita la máscara, puesto que logró influenciar sobre el resto del pueblo, los hijos de Israel, para que se quejaran de nuevo, como lo habían hecho anteriormente. Miren, los sabios entienden que los primeros 3 versos es una queja, y del verso 4 al verso 10 es otra queja. Y ahora dice que esta queja fue influenciada por la chusma. Que se quita la máscara, ahora se descubre que ahora ellos tenían el propósito de influenciar al pueblo y hacer que se vuelva a quejar de nuevo, se quejará de nuevo, nuevamente, como lo había hecho anteriormente. Y esto es una opinión de Rashi. La nueva queja fue especialmente descarada, porque no solo se lamentaron de que su dieta era insuficiente, respecto a lo cual la Torá testifica que ello no era cierto. Y eso lo leemos en el verso 7 al 9, lo leímos. Porque dice que el maná, y cuando se describe el maná, se describe que era algo delicioso, que a unos les sabía culantro, a otros les sabía hojuelas de maíz, otros dice que en la Mishnah dice, no en la Mishnah, en el Humash dice, en la versión hebrea dice que les sabía como a buñuelos fritos en aceite fresco. O sea, era algo delicioso que a ellos no les costaba más que salir todas las mañanas a recogerlo. Nada más. Entonces, vemos que el alimento era suficiente, era algo que los satisfacía, era un alimento que era rico, y de acuerdo a lo que dicen los versos 7 y 9 es así. Pero miren lo que siguen diciendo los comentaristas. Sin que llegaron al extremo de decir, sino que llegaron al extremo de decir que preferían la esclavitud en Egipto a la presencia de Dios. Y eso lo vemos en el verso 20. Y además pusieron a prueba a Dios, y esto lo menciona en el Salmo 78:20. Dice que literalmente Israel puso a prueba a Dios para ver si tenía el poder de satisfacer su antojo de carne. Y esto dice Sforno. Miren qué interesante. Soforno está diciendo, que es un comentarista un poco más moderno, él entiende de que el pueblo estaba tentando al Eterno. Lo estaban tentando para ver si iban a darles la carne que ellos pedían. Ahora, yo quiero preguntarles esto, familia. ¿Será posible que el pueblo tenía carne y ellos no? O sea, esto es algo bien interesante porque cuando nosotros vemos las tribus, hay 2 tribus que específicamente se dedicaron al ganado. En Números nos dice que Dan y Rubén, ellos se dedicaron a la carne, se dedicaron a la ganadería. Y es decir, que ellos viajaron por el desierto con los animales. Exactamente, mi hermano Aldo, había animales. ¿Acaso no los podían comer? ¿No podían comer ganado exactamente, familia Cañete, vacuno y bovino? Tenían esos animales. O sea, ¿realmente era el deseo de comer carne o cuál era el deseo? Y el deseo era de comer pescado. El mismo verso nos dice, porque cuando ellos hablan de carnes, no están hablando de vacas ni de ovejas, sino que están hablando de pescados. Ellos querían comer pescados. Qué interesante. Miren lo que dice el comentario con respecto a esto de la carne de los sabios. En realidad no había escasez de carne, y eso lo sabemos. Habían ganado o bovino y vacuno. Y dice, y en realidad no había escasez de carne, puesto que las tribus de Rubén y Gad
no era Dan, sino Gad, perdón, ahí corrijo, tenían rebaños enormes. Y eso lo vemos en Números capítulo 32, verso 1. Por ello, los lamentos por la carne eran solo un pretexto para quejarse del maná. Y eso es lo que entiende Rashi. Cabe mencionar que aunque literalmente hablando si había aunque literalmente hablando sí había abundancia de carne, probablemente era demasiado cara para que la pudieran comer con frecuencia. Por otra parte, el pescado ciertamente era solo un recuerdo nostálgico, como lo implica el versículo siguiente, pues en el desierto no tenían acceso a pescado, dice Rambán. Miren qué interesante. Tenían animales, tenían carnes. Ellos producían la carne, podríamos decirlo. Pero ellos no estaban, digamos, quejándose de que no tenían carne, sino que estaban con un deseo de comer pescado y querían pescado y solamente querían pescado. Pero no estaban dándose cuenta que el Eterno les había dado vacas, ovejas, maná. Pero como dicen los comentaristas, los sabios de Israel dicen, es como que les agarró, le picó la nostalgia de, ay, los pescados que comíamos en el Nilo. Y ellos querían pescado. Familia, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos encaprichado en decir, yo quiero esto y yo quiero esto, y Señor, dame esto, pero no estamos dándonos cuenta que alrededor no nos falta el pan, nos da alimento, y quizás no es lo que yo quiero, sino lo que el Eterno ha provisto. Pues así comenzó esta queja de Israel. Empezaron los extranjeros, aquellos que les agarró nostalgia porque, oh, wow, esto es interesante, porque recuerden por qué salen estos extranjeros, porque vieron la mano fuerte del Eterno y reconocieron que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, es el verdadero Dios y no Faraón. Entonces dijeron, vamos con ustedes y vamos a ser prosélitos. Algo de esto lo vimos en la clase de Restaura el Alma. Son prosélitos. Esta multitud mixta son prosélitos que se unieron al pueblo. Y si son prosélitos, tienen que caminar como camina el pueblo. Son conversos al Dios de Israel. Pero estos conversos también dudaron. Si el pueblo dudó, estos también dudaron. Y les agarró la nostalgia. Y miren qué interesante la opinión de los sabios. Ahora me gustaría poner a prueba esta opinión de los sabios con respecto al contexto. ¿Qué podemos entender de acuerdo al contexto cultural? Y esto nos va a dar mayor luz y podemos entender que realmente ellos tenían carne, podían comer carne. Si lo deseaban, podían comerla. Pero ellos cayeron en esta, podemos decir, necesidad de su yo de querer comer pescado. Y esa fue la queja. No es que les faltaba comida. Comida tenían y en abundancia. Porque el Eterno proveyó del maná hasta que entraron a la tierra prometida. El ganado fue con ellos hasta que entraron a la tierra prometida. O sea que alimento no les faltaba. Miren lo que dice el comentario del libro de Zondervan, comentario ilustrado del contexto cultural, con respecto al libro de Números, con respecto al capítulo 11, verso 4. Dice lo siguiente, la carne estaba disponible en el ganado y los rebaños de Israel. Esto lo dicen los académicos bíblicos. No estoy hablando de los sabios de Israel, sino que estoy hablando de comentaristas bíblicos, dicen y reconocen que también tenían ganado disponible, el rebaño de los israelitas. Pero se reservaba para ocasiones festivas y su suministro de productos lácteos. Goshen, en el delta oriental del Nilo, era el granero de Egipto, exuberante en vegetación y abundante en canales naturales y artificiales, cuyas aguas estaban llenas de peces y repletas de nutrientes para la producción de abundantes cultivos. Los alimentos mencionados son algunos de los más comunes cultivados en la región: pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Varias de estas verduras están representadas en los murales de las tumbas egipcias. Todos requieren cantidades abundantes de agua para la irrigación. O
sea, miren qué interesante, la queja está hablando, o sea, es como dicen los sabios, les dio la nostalgia. Podríamos entender como que ellos ahora estaban dudando de su travesía, estaban dudando del Eterno, de que realmente el Eterno les va a dar provisión. Aunque ellos no estaban viendo que había provisión en el campamento. Tenían animales. Miren lo que dicen hasta los mismos comentaristas bíblicos. Dice que de esos animales también obtenían los productos lácteos. Y no solo eso, les acompañaba el maná. Nunca les faltó el pan. Pero el pueblo queda expuesto su corazón, en el cual estaba más cómodo en Egipto. Quiero gozar y disfrutar de lo que comía en Egipto. No quiero vacas, no quiero ovejas, no quiero maná, que era el pan que provenía del cielo. Y dijeron, preferimos volver a Egipto. Y no solo fue la población mixta, sino que también fue Israel conjuntamente, porque prestó oído, como dicen los sabios, a la chusma. Aquel que se convirtió y decidió caminar en el camino del Eterno, pero a mitad de camino dice, no, mejor me vuelvo atrás. ¿Y qué hizo el pueblo que debería estar firme? Prestó oído y dijo, yo también me quiero volver atrás. Prefiero volver a Egipto, esto es muy difícil, el desierto es muy grande, ¿de qué voy a sobrevivir? No conozco qué es lo que viene por delante. Y no confiaron en la palabra del Eterno que dijo que los iba a llevar a la tierra prometida. Hay algo que mencionan los sabios que dicen que sí, que eran 11 días, pero que en realidad ocurrió un milagro que ellos en 3 días hubieran estado en la frontera. Pero por esa rebeldía, ellos tuvieron que vagar 38 años por el desierto. Hicieron el camino mucho más largo. Miren qué interesante esto. Y es interesante ver esto como los sabios lo plantean y lo estamos validando por el contexto cultural, que los sabios tienen razón. Están interpretando correctamente de que el pueblo realmente se quejó de más. Tenían provisión, tenían alimento, pero se habían encaprichado que querían pescado y queremos pescado y porque el pescado, los puerros. Y si yo comparo los ajos con el maná, personalmente preferiría comer maná y no ajos. Pero, aunque el ajo es rico, pero el maná era más rico, como lo describe la Biblia, el maná era mucho más rico que los ajos, que los puerros, que los pepinos, hasta que el mismo melón era mucho más rico. Pero el pueblo se quejó. Entonces, miren qué interesante ver esto, familia, porque ahora entendemos un poquito qué es lo que está sucediendo en el capítulo 11. Y por qué no solamente Moisés se enoja, sino que también el Eterno se está enojando. Porque cuando nosotros vemos en el verso 10, vamos a leer el verso 10, dicen que en el verso 10, una vez más, el pueblo se va a quejar. Miren lo que dice en el verso 10. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Adonai se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. ¡Wow! O sea, los escuchó. Ahora dice que cada uno con su familia estaba a la puerta de su tienda llorando. ¿Por qué no fuimos de Egipto? Queremos volver a Egipto. Queremos disfrutar de los peces cuando tenían vacas y ovejas. Tenían maná. Y el pueblo dice, lloraban. Y hay algo que me sorprendió con esto, porque hay algo que entienden los sabios que quizás nosotros no los estamos viendo, porque obviamente recuerden, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Hay algo que están viendo los sabios con respecto a que empieza el capítulo quejándose el pueblo, después de esa queja que cesó el fuego, vuelve a quejarse el pueblo de nuevo, y no solo era el pueblo, sino que también los prosélitos, los conversos al Dios de Israel, empezaron a quejarse, y ahora están todos en las puertas de sus tiendas llorando con sus familias. Por sus familias, lloraban por sus familias. Ok, miren qué interesante, dice, lloraban por sus familias. Ahora, miren lo que entienden los sabios cuando se dice lloraban por sus familias. Y esto nos va a dar un poco a entender un poco más
lo que nosotros estábamos entendiendo con respecto a esto de que estaba sucediendo con quejarse del maná. Para desahogar su resentimiento públicamente, familias enteras se reunieron fuera de sus tiendas y prorrumpieron en llantos. Según los sabios, el vocablo familias, por sus familias, alude a la razón subyacente de sus quejas. O sea, ahora le están agregando algo más, entienden los sabios. Se sentían frustrados por las leyes conyugales que prohibían ciertas clases de matrimonio, de acuerdo a lo que menciona Rashi. Esto a su vez ilustra cuán bajo habían caído desde que abandonaron el Sinaí. Los mandamientos, en verdad, constituían un privilegio, aunque para algunas personas estos les parecían como una carga insoportable. ¡Wow! Ahora quizás este sea el motivo por el cual también, principalmente, los conversos dijeron, queremos volver a Egipto. Y muchas veces vamos a ver y muchas veces nos encontramos en situaciones en las que decimos, wow, este camino es difícil. Es bastante complicado, pero es porque nosotros lo hacemos complicado. Los sabios entienden que se nos hayan dado mandamientos es un gran privilegio. Recuerden que el privilegio del pueblo al recibir mandamientos era de que ellos tenían una ventaja sobre todas las naciones, que era que conocían la voluntad de su Dios. Israel conocía la voluntad del Dios que creó el cielo y la tierra. Entonces miren qué interesante qué es lo que está sucediendo aquí. Y acá se entienden los sabios que hay algo mucho más que está pasando. No solo era, podemos decir que el que querían pescado era como la demostración física de lo que estaba sucediendo dentro del pueblo, que estaban dudando en que, wow, qué carga pesada son los mandamientos. No los estaban viendo como una delicia, sino que están diciendo es algo insoportable, una carga insoportable. Y vamos a ver en nuestro caminar que muchos toman la decisión de arrancar, pero en el camino deciden volver atrás. Y ahora está en nosotros, familia, ¿qué vamos a hacer? Si voy a prestar oído a ese que decidió volver atrás y apartarse, cuidado porque me puede arrastrar. O yo sigo adelante y si él quiere volver, se va a acoplar a mí y va a seguir caminando junto conmigo hacia adelante. Nunca hacia atrás. Y eso es lo que está sucediendo en este preciso momento en la historia de Israel. En donde ahora hay una mezcla, podemos decir de sentimientos, podemos decir de emociones. Ahora se están dando cuenta que se están dando cuenta Israel y los conversos de que esto no se trata de emociones, sino que ahora hay que empezar realmente a caminar este desierto hasta llegar a la tierra prometida, en donde el Eterno tiene un propósito para llevarnos al Eterno. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir hoy. ¿Cuál es el propósito del desierto? Ellos no lo habían entendido y estaban recién, como dicen los sabios, recién habían partido del lugar donde ellos habían experimentado lo que era la presencia de Dios. Habían visto con sus ojos, habían escuchado y hasta habían tenido miedo de la presencia de Dios porque mandan a Moisés a decir, habla tú con él porque si nosotros seguimos escuchando de cierto moriremos. Wow, todo esto revela el corazón del pueblo. Y ahora el Eterno los lleva al desierto y los lleva con un propósito. Pero miren qué interesante ver esto. Porque vemos que ahora, cuando están hablando por sus familias, quiere decir que hay algo que estaba sucediendo y que quizás ahora al entender los mandamientos, recuerden que el Eterno ha dado muchos mandamientos con respecto a la pureza moral. Recuerden que los mandamientos del Eterno son un precedente contracultural con la conducta moral correcta de Egipto. Y quizás muchas de estas familias estaban formadas de acuerdo a la conducta egipcia moralmente correcta de Egipto, que a la luz de la Torá, de los mandamientos de Dios, del carácter de Dios, era inmoralidad. Entonces ahora ellos que están diciendo, no, esto es mucho para nosotros, prefiero volver hacia atrás,
quedarme cómodo en Egipto, si tengo que volver a ser esclavo, no me importa, vuelvo a ser esclavo, no sigo caminando. Y el pueblo de Dios, el pueblo que se supone que tenía que hacer que los gentiles, en este caso la multitud mixta, se acople y siga caminando hacia adelante, ahora estos que se quieren volver están jalando al pueblo a volver atrás. ¡Wow! Y esto hizo que el Eterno se enojara, dice el verso 10. Y miren por qué dicen los sabios que el Eterno se enojó. Dios puede ser compasivo. Sí, sabemos que Dios por su inmensa misericordia es compasivo. Si la gente cae presa del deseo o de la seducción, mas al decir que querían retornar a Egipto, demostraron que querían zambullirse de cuerpo entero en los brazos de la inclinación maligna, de la mala inclinación, o sea, de la conducta inmoral. Y ello resultaba intolerante, y esto lo encontramos en los escritos de Or Jajamim. Miren qué interesante. Ahora entendemos el por qué Dios se enoja y Moisés también le dice, también le pareció mal a Moisés. Porque esto fue una clara evidencia de que el pueblo, tanto prosélitos como naturales, querían volverse a zambullir el cuerpo entero a la inclinación a la inclinación maligna, a la mala inclinación, a volver atrás. Sí, sabemos que Dios es compasivo, es perdonador, pero acá vemos algo que tenemos que entender, familia. Porque si Dios es bueno, Dios es compasivo, es misericordioso, perdona, pero todo depende de mí como parte del pueblo. Yo puedo acudir al perdón y a la gracia de Dios, pero ¿cuál es mi intención? Mi intención es seguir caminando hacia adelante, ok, me equivoqué, cometí un error, Señor, te ofendí, perdóname, pero me quiero volver atrás. O va a ser, Señor, cometí un error, perdóname, voy a corregir y voy a seguir caminando hacia adelante. Ahora la decisión la tenía el pueblo. Y vemos que de alguna forma la mayoría está inclinándose a volver hacia atrás. Entonces eso sí despierta la ira del Eterno. Despierta el enojo del Eterno. Pero si yo ahora decido decir, ok, me equivoqué, reconozco el error. Recuerden que la Torah tiene ese propósito. Y seguro se le vendrá a la mente a decir, wow, cuando empecé a caminar en este camino, empecé a darme cuenta del caos que había en mi vida. Es que es así, familia. La Torah sirve para eso, para demostrarnos el caos. Y el Eterno nos va a llevar a un desierto en donde va a permitir ver que veamos nosotros ese caos que tenemos. Ahora está en mí decidir qué voy a hacer. Pedir perdón, restaurar y continuar hacia adelante. O mejor, no me quiero quedar en el desierto, me vuelvo para atrás. Y eso es algo que está sucediendo aquí en el capítulo 11. Y eso es lo que entienden los sabios. Y es interesante porque lo estamos analizando conjuntamente con el contexto y vemos que sí, que la preocupación de no comer carne no era carne que ellos tenían ahí. No era tampoco la preocupación de que no tenían alimento, tenían pan, tenían carne, tenían agua. La misma escritura nos dice que ni siquiera su calzado se gastó, ni sus vestiduras se gastaban. No se les hincharon ni sus pies, haciendo referencia a que no pasaron ni siquiera enfermedad en el desierto. Siempre y cuando se mantuvieran en la voluntad de Dios. Pero cuando ellos se rebelaban, ¿qué sucedía? Venían el caos, venían las consecuencias negativas por la desobediencia. Y entraba la enfermedad. Recuerden que empezamos con este capítulo que había un fuego consumiendo el pueblo. Y ahora no les bastó ver eso, que de vuelta el pueblo vuelve y se queja. Y cuando nosotros leemos los versos 30 y 34 al 34, vemos que Dios responde a esta petición. Pero ¿cómo responde a esta petición? En donde dice que les va a dar codornices para que coman hasta que les salgan por las orejas y por las narices. O sea que hasta que se hastiaran de comer, y que dice que en eso murieron muchos. Wow, muchas veces también esto nos tiene que hacer pensar que cuando recibimos lo que queremos, no lo que necesitamos,
Tenemos que estar atentos a la forma en la que lo pedimos, a cómo nos dirigimos al Eterno o cuál fue la intención por la cual yo pedí lo que pedí. Y eso es algo bien interesante porque vemos que el Eterno sí, se enoja, les da carne, no les da pescados, pero le da codornices, otra carne que no tenían, para que comieran hasta que se hastiaran, hasta que dijeran basta, hasta que le salieron por las narices y muchos murieron por culpa de eso. Y que en el contexto cultural se entiende que al haber tanta carne, tanta sangre, había putrefacción por una intoxicación o por bacterias que se contraían. Muchos murieron, muchos no pudieron soportar ese estilo de vida de comer tanta carne. Y que recuerden, están en el desierto. No hay heladeras, no hay conservadoras. Y era muchísima carne, familia, la que estaba hablando aquí. Porque eran muchos. Recuerden cuántas personas salieron de Egipto. Salieron más de 2 millones de personas caminando por el desierto. Imagínense la provisión de carne para 2 millones de personas. Y ahora entendemos por qué Moisés dice, ¿quién va a dar carne para satisfacer a este pueblo? Y no solo carne, sino que el mismo Moisés dice, aunque le demos el pescado de todos los mares, el pescado que esté en los mares, todo el pescado que esté en el mar, no los va a saciar. Porque Moisés entendía de que el asunto no era por hambre, sino que era algo más, podemos decir, interno, algo más íntimo, que hacía que las personas quisieran volver atrás. Cuando vieron que el camino que el Eterno nos dio para caminar y que tenemos la libertad de escoger, en un camino en el cual vamos a tener que dejar muchas cosas atrás, hasta muchas veces tener que dejar personas atrás, porque están en una conducta inmoral o no quieren cambiar o que la verdad que el Eterno nos hace una separación. Cuando nosotros decidimos obedecer sus mandamientos, y seguro que cuando hemos tomado la decisión, a todos nos ha pasado que hay cosas que tienen que cambiar. Ahora está en mí que cuando yo soy confrontado en esas cosas que tengo que cambiar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer de que esto realmente sea para ir hacia adelante o va a ser para ir hacia atrás? Prefiero no caminar y volverme atrás. Ahora es interesante entender esto de que ¿quiénes eran los que pedían carne entonces? Eran los extranjeros, los prosélitos. Como les decía al principio, empezar a caminar, todos quieren. Todos queremos caminar, empezar a caminar en la voluntad de Dios. Pero cuando el Eterno empieza a revelar su voluntad, muchos dejan a mitad de camino. Porque lo importante no es arrancar, lo importante es cómo termina o cómo terminamos esta carrera. Y Pablo justamente habla sobre esto. En 1 Corintios Pablo hace mención justamente de esto y nos va a dar un ejemplo del contexto del libro de Números, familia. Vamos a ir a 1 Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios y vamos a leer el capítulo 9. 1 Corintios 9. Y quiero invitar a mi hermano Maximiliano de que pueda leerlo. Adelante, mi hermano Maxi, desde el verso 24 al 27. 24 al 27. Shabbat Shalom. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Y todo el que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así. No como a ciegas, peleo así. No como quien golpea al aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descualificado. Amén. Amén. Miren qué interesante. Pablo está diciendo exactamente, estamos poniendo lo que acabamos de decir. Lo importante no es cómo yo empiezo, sino lo importante es cómo yo termino esta carrera. Cómo yo estoy terminando esta carrera. Porque Pablo está diciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser mi disciplina?
¿Cómo yo voy a enfrentar esta carrera? ¿Voy a ir hacia adelante o voy a abandonar a mitad de camino la carrera? Y dice, teniendo cuidado de él mismo no eliminarse. Y miren qué interesante, porque cuando continuamos leyendo en el capítulo 10, miren cómo continúa después de haber dicho estas palabras como simplificando. No es como yo empiezo, sino como yo termino la carrera. Y miren cómo él dice que hay que terminar la carrera, familia. Miren qué es lo que él le está diciendo en el capítulo 10. Mi hermano Maxi, ¿puedes leer el capítulo 10? Desde el verso 1 al 13. Sí, capítulo 10 de Corintios, amonestaciones contra la idolatría. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés se sumergieron en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mashiach. Sin embargo, Elohim no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no consideremos lo malo como lo que hicieron ellos. No sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó para divertirse. Ni practiquemos la fornicación, como algunos de ellos la practicaron, y en un solo día cayeron 23.000 personas. Ni tentemos a Adonai, como algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron para el destructor. Amén. Hasta el 13, mi hermano Maxi. Ok, un problemita con el micrófono. Entonces quedó en el verso 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Miren todo lo que está hablando. Miren, vamos a hacer, aprovechando que mi hermano Max hizo una pausa, quiero acá ver esto. Capítulo 10. Un poco como decíamos al principio, nosotros conocemos la historia de Israel. Con un propósito, familia. Pablo nos está diciendo, nosotros tenemos como ejemplo lo que le sucedió a nuestros padres, en donde empieza destacando que ellos estuvieron bajo la nube. Pasaron el mar rojo. Fueron todos bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, que era el Mesías. Pero miren lo que dice el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí miren lo que está citando, Libro de Números capítulo 14, del verso 29 al 30. El verso 6 está citando Números capítulo 11, verso 4. Capítulo 7 está citando Éxodo capítulo 32. Verso 8 está citando Números 25, del 1 al 18. Verso 9, Números 21. Verso 10, Números 16. ¡Wow! Hay algo interesante que sucede aquí, que está usando el libro de Números, Pablo. Pablo está usando el libro de Números para darnos a entender un mensaje de cómo tenemos que terminar la carrera. Conocemos la historia, conocemos cómo el pueblo tuvo que lidiar en esta carrera para llegar a la tierra prometida, en donde muchos quedaron fuera de esta carrera porque hicieron enojar a Dios con sus reclamos, con su falta de decisión, con el volver atrás. Y wow, interesante que en este libro de Números se habla mucho con respecto a esto. Se está hablando mucho sobre miren, creo que la mayoría de lo que está citando Pablo, de lo que no se debe hacer, está en el libro de Números, familia. Yo no sé si se han percatado de eso, familia. Póngalo en el chat. ¿Se han percatado de eso? ¿Se habían percatado de eso, de que Pablo está citando el libro de Números para decirnos no hagan esto? Consideren el ejemplo de los patriarcas, de nuestros padres en el desierto.
Wow, entonces hay un propósito con el libro de Números. Hay un propósito. Recuerden que el Números en el hebreo, que es Bamidbar, significa en el desierto. Entonces tiene un propósito este libro de Números. ¿Cuál es el propósito del libro de Números? Pablo nos está dejando claro de que lo consideremos para conocer lo que no debemos hacer, para que conozcamos las cosas que enojan al Eterno, que el pueblo hizo, no solo el pueblo natural, sino que también lo hizo el prosélito, el que se convirtió. Y recordemos que nosotros somos extranjeros, que no teníamos Dios, que no teníamos promesa, que no teníamos heredad, que no teníamos ciudadanía. Y ahora por medio del Mesías, nosotros somos parte de Israel. Ahora nosotros somos parte del pueblo. Hemos hecho conversión al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por medio de Yeshua. Entonces tenemos que prestar mucha atención, familia, porque miren, el pueblo sí se volvió atrás, pero otros caminaron hacia adelante. Pero los extranjeros, mírenlo como dice el capítulo 11, dice los extranjeros, los prosélitos, fueron los que principalmente dieron el puntapié para decir queremos volver atrás. Y esto, por eso Pablo nos está hablando a nosotros. ¿Y a quién le habla? A Corintios, el pueblo de Corintios, que era que mayormente extranjeros. Habían judíos, sí, pero habían gentiles también. Y Pablo en Corintios estaba lidiando con lo mismo que estaba lidiando Pablo en este momento, en el primer siglo, con volver a la inmoralidad, a lo que era moralmente correcto para Roma. La comunidad de Corintios quería traer lo que era del mundo, traerlo a la comunidad, a la congregación. Sabemos que en 1 Corintios capítulo 6 está exhortando a Pablo a que había inmoralidad dentro de la comunidad y la comunidad lo estaba permitiendo. O sea, Pablo trae estas palabras porque él está lidiando con lo mismo. O sea, esto es cíclico, familia. Es algo que vamos a tener que lidiar y tomar la decisión correcta. Y Pablo le está enseñando y le está diciendo, hey, miren, ustedes conocen la historia. Lo mismo que están haciendo ustedes se hizo en el desierto. Naturales como extranjeros, prosélitos. Lo mismo que sucede en Corintios. Judeos naturales, personas que eran del pueblo, pero también extranjeros, que eran romanos, que eran esclavos, se estaban adhiriendo a la fe, pero también en algún momento estaban jalando para volver atrás y sincretizar su cultura de gentil con la cultura de Dios, que es totalmente distinta y no puede haber amistad entre esas dos culturas. Interesante. Vamos a continuar leyendo y quiero que mi hermano Maxi siga leyendo del verso 11 al verso 13. Mi hermano Maxi, adelante. A ver si me escucha. Ahora sí te escuchamos, mi hermano. Perfecto. Estas cosas le sucedieron como escarmiento y se registraron como una advertencia para nosotros, y vimos el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no cae. No les ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero el Elohim es fiel y no dejará que reciban pruebas mayores de las que pueden soportar, sino que junto con la prueba dará la salida para que la puedan resistir. Amén. Gracias, mi hermano Maxi. Miren qué interesante. Bueno, aquí en la Reina Valera dice, está diciendo de lo que es tentación. Habla de tentación. Miren lo que dice Pablo. Todas estas cosas que sucedieron en el libro de Números, porque él está citando literalmente números, sirvieron para ejemplos para nosotros, como amonestaciones para nosotros, dice también. O sea, como alertas hasta el fin de los siglos. O sea, es algo que vamos a tener que lidiar con esto, familia. De que en el camino vamos a tener que tomar siempre la decisión. ¿Continúo adelante o me vuelvo atrás? ¿Continúo adelante o vuelvo atrás? Y va a haber gente que va a quedar en el camino. Ahora queda en mí si yo me uno a esos que se quedan o sigo adelante con los que van hacia adelante. Que sí, no somos perfectos. No somos perfectos. La Torah tiene ese propósito, de mostrarnos nuestra imperfección, para que paso a paso nos estemos cambiando, corrigiendo. ¿Que nos gusta ver el caos que hay en nuestras vidas? No, a nadie nos gusta. Pero es necesario, porque me sirve para corregir y decir, Señor, lo hago por ti. Gracias por permitirme ver. Y miren,
Pablo está poniendo que este caminar es como el desierto, dice, de alguna forma. Porque dice en el verso 12, así que el que piensa estar firme, o sea, el que no, yo voy a seguir a Dios. Cueste lo que cueste, yo sigo a Dios. ¿En serio? Dice, mire que no caiga. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba. Y acá no es tentación, sino es que es prueba. Miren familia, acá yo tengo acá para que veamos el estudio de la palabra, sino que quizás en la Reina Valera la traducción, el traductor no consideró el contexto de lo que está hablando Pablo. La palabra que se usa para lo que es tentación es la palabra peirasomos, que significa prueba o tentación, dependiendo en el contexto o en el sentido que se usa. Pero miren qué interesante, Santiago capítulo 1 del verso 12 al 14 dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, pues la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Verso 13. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, o sea, la tentación depende de nosotros, familia, de nuestro corazón. Santiago está diciendo de nuestro corazón. Viene de nuestro corazón la tentación. Entonces, dice, el que se sienta tentado a hacer lo malo, miren lo que dice. No piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Ok, familia, algo que hemos estado hablando en los últimos tiempos cuando hablamos de los mandamientos. ¿De dónde proviene la maldad? Del corazón del hombre. Nosotros tenemos la decisión de decir, ¿hago lo malo o hago lo correcto delante del Eterno? Y nuestro corazón siempre, tenemos que estar lidiando con eso siempre. Siempre vamos a inclinarnos hacia el mal. Pero miren lo que dice, la tentación no viene por Dios. Yo no puedo decir, Dios me tentó a hacer lo malo. No. Fui yo quien tomé la decisión de hacerlo. No puedo echar culpas ajenas. Entonces aquí vemos que en Números está pasando exactamente lo mismo. ¿Quién tentó? El Eterno tentó al pueblo a probarlo si iban a pasar hambre o no. No. Fue la mala inclinación. Los sabios entienden que el comer pescado fue solamente una excusa por encima, así algo visible, pero en el fondo había algo más grave, que era que realmente querían volver a la inmoralidad, a volver a estar cómodos como estaban en Egipto, y no enfrentarse a lo desconocido. Y familia, cuando empezamos a caminar en la Torah, nos vamos a enfrentar a lo desconocido, nos vamos a enfrentar a cosas que estaban ocultas en nuestras vidas, que ahora necesitamos poner en orden, que antes no sabíamos. Es algo desconocido, sí, y es un desierto. Y miren, el desierto dice, Santiago también dice, la prueba, Dios nos va a probar. Y nos va a llevar, literalmente como vemos en el libro de Números, al desierto para ser probados. Miren lo que dice también Santiago, dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. ¡Wow! Y miren lo que dice Corintios, está diciendo Pablo exactamente lo mismo, la misma vocabulario que usa Santiago, en otros, o sea, un vocabulario un poco distinto, pero exactamente dice lo mismo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba, acá sería, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, o sea, probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. O sea, miren qué interesante. Pablo nos enseña algo bien interesante, que es que en el libro de Números estamos encontrando un instructivo, podemos decir un ejemplo más que nada, de lo que debemos y no debemos hacer.
de lo que nos vamos a encontrar en este peregrinaje por el desierto. Recuerden que ahora nos toca, cuando hemos tomado la decisión de caminar con el Eterno y decir, voy a obedecer sus mandamientos, voy a poner por obra sus mandamientos, porque he entendido que es la voluntad del Padre, ahora yo tengo que forzarme a caminar y que en el camino me voy a ir dando cuenta que hay cosas que tengo que cambiar, hay cosas que no me van a gustar, hay cosas que van a ir en contra de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de mi tradición, de mi cultura, que me van a apartar de ciertas comodidades. Entonces ahora nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿El Eterno realmente nos está llevando a un desierto que desconocemos? No, no es así. Porque Él ya de antemano nos dijo, esto es mi voluntad. Ahora queda en nosotros escoger a quién vamos a servir, si al Eterno o al mundo. ¿Vamos a vivir o vamos a morir? ¿Vamos a ir hacia la bendición o vamos a ir hacia la maldición? Entonces podemos entender que el libro de Números, y vamos a ver que esto va a ser una constante en el libro de Números, y Pablo nos está citando eso, el libro de Números revela el corazón del pueblo, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Porque miren, justamente lo que analizábamos en Restaura el Alma, de esas personas que no pudieron hacer el primer Pesaj, familia. Ellos tenían un verdadero anhelo de ser parte de ese Pesaj, pero por una cuestión, por obedecer un mandamiento, no pudieron porque estaban contaminados por contaminación con un muerto, por un cadáver, ya sea que se le murió un familiar, o porque cargaban los huesos de Joseph, o porque cumplieron el mandamiento de que si encontraban un cadáver de un desconocido, se le daba digna sepultura. O sea, por cumplir y obedecer un mandato, ellos prefirieron quedarse ritualmente impuros y no participar de Pesaj. Entonces el Eterno los escucha su reclamo, y accede. Miren de la forma que accede el Eterno. Miren, acá tenemos dos contrastes. Una persona que obedece el mandamiento, que por obedecer un mandamiento no pudo ser parte de Pesaj, le dice, Señor, pero ¿cómo yo no voy a ser parte de ese tiempo señalado? Dice que los sabios dicen que es como si fue una queja, un reclamo fue. De cómo puede ser así que yo por cumplir un mandamiento contraje una contaminación y ahora no puedo estar en Pesaj. Entonces el Eterno, miren, da una instrucción, y esto lo vimos en ese estudio, y vayan y véanlo aquí en la Biblia en su contexto, que vemos que el Eterno los escucha y les dicen, ok, no se preocupen. De aquí a un mes, ustedes que estaban contaminados ritualmente o que estaban de viaje muy lejos y no pudieron llegar a tiempo porque hubo un percance en el viaje y no pudieron llegar, tienen esta posibilidad de ser parte de esta experiencia espiritual, de elevar sus almas en Pesaj un mes después. Pero ahora miren el contraste. Ahí vemos cómo el desierto reveló el corazón de una manera positiva, o sea, el verdadero corazón que el pueblo debería haber tenido siempre, de anhelar la obediencia y los mandamientos y de llegar lo más pronto a la tierra prometida. Pero en el capítulo 11, capítulo 12, ¿qué sale a la luz? En esta porción, miren, en esta porción solamente en el 12 y en el 12 se manifiesta un corazón negativo, en donde hay quejas, el pueblo que se queja, porque no sabe qué va a pasar de ellos en el desierto. El pueblo se queja porque no había carne, no tenían pescados. Después Miriam y Aarón se quejan porque ¿cómo puede ser que hablen con Moisés y con ellos no? El Eterno. Y hay caos. Y vamos a ver durante todo este libro de Números, Coré, tenían un privilegio sobre todas las familias de portar el arca durante el peregrinaje. Pero ellos quisieron ir más allá de lo que Dios les había dicho. Y se quejaron. Y Dios tuvo que traer juicio. Se enojó. Y ahora sabemos por qué. Dios es misericordioso, sí, siempre y cuando mi corazón tenga la intención correcta. Decir, ok, me equivoqué, cometí un error, pero yo quiero continuar hacia adelante, Padre, quiero ir hacia adelante. Y ahora entonces entendemos lo que Pablo nos está diciendo. Al ser probados, ok, ¿cómo? Miren, recuerden, la audiencia original dice que conoce todos estos hechos, entonces entiende que el desierto era el lugar de la prueba.
Y como vemos, Israel estuvo en el desierto, pero no estuvo desamparado. Tenía agua, tenía maná, llevaban ellos mismos la carne, ellos mismos podían proveerse de la carne. Y no solo eso, dice que si ellos obedecían y se mantenían en la voluntad de Dios, no había enfermedad, no se les hinchaban los pies, no se les desgastaba la sandalia, o sea, ni siquiera necesitaban comprar ropa, porque no se les echaba a perder, no se les rompía. Y el desierto tiene ese propósito, de probarnos. Muchas veces en el desierto no vamos a tener lo que yo quiero, pero sí vamos a ver la provisión de Dios. Y miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 al 4 dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si ibas a guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Adonai tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Adonai tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Adonai tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras, granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás del pan de escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de que cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Adonai tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Wow, familia, miren cuál es el propósito del desierto. Es para probarnos si realmente vamos a hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer. Obedecer al Eterno. Y el propósito es llevarnos a esa tierra en donde nada nos faltará. Miren cómo lo describe el Eterno. Miren qué contraste, porque en Números 11, ¿qué dice? El pueblo quería volver atrás a comer ajos, comer cebollas, a comer pescado, a comer melones. Pero el Eterno les había prometido algo mucho mejor. Una tierra que no solamente le iba a dar ajos, cebollas y peces, sino que también le iba a dar trigo, le iba a dar aceite de oliva, olivas, miel de dátiles. No iban a comer pan de escasez, se iba a haber abundancia, pero hay un proceso para llegar a esa tierra prometida. Es caminar por el desierto. Y el desierto tiene ese propósito. ¿Dios conoce nuestros corazones? Sí. Ahora falta que nosotros conozcamos. Y ese es el propósito del desierto. ¿Y saben qué, familia? Tenemos una gran esperanza. Oseas, miren lo que dice el libro de Oseas. Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer el verso 14. Miren lo que dice. Pero he aquí, yo los traeré y los llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y les daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿De quién está hablando? Está hablando de casa de Israel, casa de Judá. Dice en el verso 1, Amín, que significa pueblo mío, y Roama, la compadecida. Se está hablando de los dos reinos. Y tenemos esta esperanza. Miren, es algo cíclico, familia. Vamos a ser llevados al desierto para ser probados, pero el Eterno a través del profeta Oseas nos dice, los llevé al desierto para hablar a sus corazones.
y les daré sus viñas, el valle de Acor como esperanza. Y ellos volverán, o sea, volveremos como en el tiempo de nuestra juventud, cantando como subíamos de la tierra de Egipto. ¡Wow! Tenemos una esperanza, familia, ahora en el desierto. ¿Que hay que pasar un proceso? Sí. Y el proceso es que nosotros aprendamos a caminar en la voluntad del Padre, en donde vamos a ver errores que hay en nuestras vidas, vamos a tener que lidiar entre tomar decisiones, pero todo tiene un propósito, familia, de acercarnos más al Eterno. Y ese es el propósito. Y por eso Pablo dice, no importa cómo tú empieces a correr esta carrera, lo que más importa es cómo la terminas. Y recuerda que hasta llegar a terminar esta carrera, no te olvides lo que sucedió con nuestros padres en el desierto, en el libro de Números. Cómo ellos tentaron al Eterno. Cuántas veces ellos se quejaron. Cuántos ellos se inclinaron hacia el mal. Familia, es una historia que se repite. Ahora nosotros tenemos la decisión de decir, voy a cambiar esta historia. Por eso el Eterno nos da la bendición de tener el libro de Números y poder estudiarlo y poder analizarlo de esta forma, decir, wow, todo esto es muy probable que yo lo esté viendo en mi vida. Ok, tengo que cambiar. Y a la vez el Eterno me dio el cómo cambiar. ¿Y saben cómo? A través de sus mandamientos. Entonces yo voy a poder cambiar y ser realmente distinto y decir, ok, yo no soy como las naciones, ya no extraño a Egipto. Yo quiero seguir caminando hacia adelante, hacia la tierra prometida que el Eterno me ha dado. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Mucho para analizar. La verdad que en lo personal también ha sido un desafío esta porción, porque como vemos, nos está hablando el Eterno, o sea, el mensaje es para nosotros. No fue dirigido a nosotros, pero es para nosotros hoy en día porque podemos ver que tenemos que lidiar con esto. No estamos diciendo literalmente quiero volver a Egipto, pero recuerden, el Eterno nos sacó de un Egipto. Ahora nosotros tenemos la decisión, o vuelvo hacia atrás o sigo hacia adelante. Y el Eterno nos permita seguir caminando hacia adelante, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y que podamos llegar y juntos disfrutar, como dice aquí Oseas, de ese lugar. Tenemos esa esperanza. Y que este desierto que estamos caminando sea propicio para que nuestros oídos estén atentos a la voz del Eterno. El Eterno quiere hablarnos a nuestro corazón. Y como Padre bueno, muchas veces nos tiene que corregir, nos tiene que zamarrear, para que escuchemos. No lo hace de malo, lo hace porque Él quiere el bien para nosotros. Y el desierto sirve para eso, para que nos demos cuenta cuál es nuestra rebelión, cuál es nuestra condición de nuestro corazón. Y porque nos ama y nos considera parte de su pueblo, démonos por bienaventurados, porque Él quiere que cambiemos nuestras vidas. Entonces, agradezcamos en todo momento, como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, en lo bueno, en lo malo, en lo mucho, en lo poco, demos gracias al Eterno. Porque si Él nos corrige, es porque nos ha considerado sus hijos. Y nos llevó al desierto para que conozcamos qué hay en nosotros y Él tener la posibilidad, si nosotros lo permitimos, de que hable a este corazón. Y que Él pueda, como dice Jeremías capítulo 31, escribir ese pacto, esa Torá que Él dio en piedra, escribirla en nuestro corazón. Y que lleguemos en un momento que nadie necesite enseñarle a nadie, sino que cada uno de nosotros caminemos en rectitud y obediencia al Padre. Lo dejamos hasta aquí. Ha sido un gusto, familia, compartir esta porción. Continuaremos con el libro de Números la semana entrante, así que recuerden suscribirse al canal La Biblia en su contexto, denle like, compartan los estudios, nos ayuda a que este mensaje se propague a todas las naciones y que podamos todos seguir aprendiendo juntos a cómo caminar por este desierto para llegar a la tierra prometida. Shalom familia, nos vemos en un próximo estudio.